Hoy, en 40 minutos de RS, las empresas y el Estado ante los derechos humanos. ¿En qué medida las empresas respetan los derechos fundamentales de las personas? La inequidad de género, la prohibición de la sindicalización y el apoyo empresarial a dictaduras como problemáticas clave en el mundo. ¿Cómo inculcar en la empresa la prioridad del respeto a los derechos de las personas? ¿Cuál debe ser el rol de la responsabilidad social empresaria? La visión de la doctora Alessandra Minichelli. Y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. Los derechos humanos fueron el foco de una de las sesiones más interesantes del último Congreso Internacional de Responsabilidad Social realizado en Buenos Aires. Comenzamos compartiendo el testimonio del secretario de Derechos Humanos, Juan Manuel Fresneda, donde habla sobre la responsabilidad del Estado, pero también de las empresas en el presente y en el pasado reciente alrededor de estos derechos. Probablemente mi humilde aporte sea quizás hablar de los desafíos que nos toca a 30 años de democracia, implementando la memoria como un músculo dinámico de la historia que nos permita construir las garantías de no repetición. No repetir la historia es hablarle a la dirigencia política que tiene una responsabilidad institucional del Estado, pero también es hablarle a los dirigentes empresarios que tienen también una responsabilidad institucional ante la sociedad civil. Vaya si no la tiene. La presidenta hace poco nos hablaba del río de sangre que había separado entre las Fuerzas Armadas, el Estado y la sociedad en general. Yo le incluyo varias empresas que se quedaron del lado del Estado genocida y que nos dividió al pueblo del Estado durante muchísimos años, del exterminio de generación, jóvenes, niños, ancianos, dirigentes políticos, jóvenes apropiados, enterramientos clandestinos, personas que estuvieron en las condiciones más inferiores de la condición humana, sometidos por seres humanos, y las empresas tienen mucho que ver con esto. Y le sucedió a la Argentina y hoy en día están siendo juzgados muchos empresarios que proporcionaron también esa misma cooperación cómplice para que se lleven adelante las grandes violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, los desafíos que hoy tenemos hacia adelante es poder modificar las matrices de pensamiento que determinan los roles tanto del Estado, y así como existió la decisión de Néstor Kirchner y de la presidenta de incorporar una matriz filosófica de Estado diferente con los derechos humanos, esos tres pilares de memoria, verdad y justicia, como pilares refundacionales de la patria en relación al pacto social más elemental, estoy seguro que a través de la responsabilidad social de la empresa se debe incorporar esta matriz de pensamiento que haga mucho más humano a las empresas como al Estado en relación a su pueblo. Existe un proceso de crecimiento sin lugar a duda en los países civilizados y existe mayor concertación y consenso para que las normativas sean más exigibles hacia la comunidad internacional. Pero si no existe una modificación de la condición humana que lideran tanto los Estados como las empresas y las sociedades civiles, difícilmente cambiemos la condición humana para mejorar, para ser mejores hombres y mujeres, porque en definitiva de eso se trata. La responsabilidad social de las empresas es fundamental, de que ocupe un rol, el rol que la propia sociedad y su propio pueblo les está exigiendo, así como nos exige a nosotros los dirigentes políticos, de que podamos construir estados que resuelvan los problemas en donde están las necesidades. Les aseguro que también el pueblo les exige a las empresas y a los nuevos dirigentes empresariales que asuman un rol social porque es necesario, es imprescindible. La tendencia de las civilizaciones modernas, al menos nuestro país con 30 años de democracia, va a aprender del pasado, pero también va a estar exigido escuchar las nuevas generaciones.
las nuevas generaciones que no están dispuestos a negociar con la sangre de su pueblo. Muchísimas gracias. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, tiene a su cargo, además del pago de jubilaciones y pensiones, la implementación de varias de las políticas de inclusión más significativas de los últimos años, como la asignación universal por hijo y los planes Conectar Igualdad, Procrear y Progresar. Diego Bocio, su director ejecutivo, habla sobre la misión del organismo tan ligada a derechos esenciales de las personas. Como ustedes saben, la ANSES es la administración de las cuestiones de la seguridad social en la Argentina. Y la verdad, desde que se puso en marcha un nuevo proceso político en la Argentina que se inició en el año 2003, primero con Néstor Kirchner, después con Cristina Fernández de Kirchner, hubo un cambio de lógica absolutamente distinta y de paradigma en el concepto de la política social y la política de inclusión en la Argentina. Y se hicieron toda una serie de reformas. Y yo quisiera destacar 3 o 4 reformas que tienen sentido práctico en el marco de lo que son los derechos humanos, porque no podemos hablar de derechos humanos si no están cubiertos el resto de los derechos que son esenciales e inherentes a las cuestiones cotidianas. La primera tiene que ver con la política jubilatoria. Los argentinos no se podían jubilar y a partir de decisiones de la Presidenta de la Nación y concretamente en su momento de Néstor Kirchner, hemos podido incorporar casi 3.200.000 nuevos argentinos al sistema jubilatorio. Y ustedes me dicen, pero eso corresponde, sí corresponde, pero no era normal en la Argentina. Lo mismo la asignación universal por hijo. La asignación universal por hijo forma parte de aquellas políticas que también tienen un sentido y un profundo sentido de los derechos humanos. Ha mejorado la participación en la educación de manera significativa, ha mejorado la salud, ha mejorado la alimentación, mejoró la alimentación de las familias que reciben la asignación con mayores nutrientes, con mayor fruta, con mayores proteínas. Ha mejorado el empoderamiento de las mamás, porque quien lo cobra por derecho es una mamá. Buscan más trabajo aquellos que cobran la asignación universal que aquellos que no la cobran, con lo cual es un mito aquellos que dicen que son vagos quienes cobran la asignación universal por hijo. Lo que les quiero decir y quiero plantear como lógica, durante todos estos años hubo una serie de políticas que vienen a reparar una historia que queremos olvidar los argentinos. ¿Qué les parece que puede pasar cuando se privatiza el sistema jubilatorio? ¿Impera la lógica del mercado? ¿Impera la lógica de la rentabilidad? ¿No impera la lógica social? Quienes me acompañan acá, con Martín, hemos en muchas oportunidades hecho actos de entrega de una computadora a un chico de la escuela secundaria pública. Eso también tiene un sentido social y un sentido de pertenencia y efectivamente de evolución de la educación, fundamentalmente la educación pública. Hemos puesto en marcha un programa que se llama Procrear, que efectivamente rescata la mejor tradición de la Argentina, la posibilidad de que una familia se haga su vivienda y la pague a 20, 30 años. En esas cosas estamos trabajando nosotros, ese es el mandato que nosotros tenemos. Estas son las cuestiones que nosotros queremos poner sobre la mesa. La acción política, la acción en torno a la igualdad, gerenciar políticas sociales de manera eficiente. Nosotros determinamos un derecho que le corresponde a los argentinos más humildes o para jubilarlo, o para pagar una asignación o para pagar un salario familiar. Que la dirigencia entienda que para quebrar con las desigualdades e incorporar la solidaridad en el esquema de una convivencia distinta de sociedad, debe ponerse los pantalones largos y debe entender de que ponerse en el zapato del otro es esencial desde el ejemplo y desde la acción para transformar la realidad que todos queremos transformar. Muchas gracias. ¿En qué medida respetan las empresas los derechos humanos? Responde desde su espacio el doctor Bernardo Klicksberg. Las Naciones Unidas ha establecido el Pacto Global, pidiendo a las empresas que firmen un compromiso con 11 reglas, primero eran 10 y después se agregó el tema de la corrupción, que significan fundamentalmente un respeto escrupuloso por los derechos humanos. Las grandes empresas han firmado, hay 8.000 empresas, muchas grandes, que han firmado el Pacto Global de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tienen un sistema de inspección. Las empresas tienen que presentar un reporte anual
de qué es lo que están haciendo de acuerdo a normas que están internacionalmente estandardizadas, y si no cumplen, si no presentan el informe, las Naciones Unidas les retira la membresía. O sea, son castigados y lo publica además. Desgraciadamente, la proporción de empresas que en algunos países, entre ellos el nuestro, no cumplen con los principios a pesar de declarar que los van a y de firmar, es significativa. Porque entre los 10 principios está, por ejemplo, la discriminación de género. No hacer discriminación de género. Muchas empresas siguen haciendo discriminación abierta de género. De acuerdo a los últimos cálculos de la OIT, esta diferencia de un 30% entre los salarios de las mujeres y de los hombres a igual responsabilidad no se va, de seguir las tendencias actuales, no se va a eliminar hasta dentro de 70 años. La discriminación de género es uno de los derechos que se violan, y no solamente significa pagar menos a las mujeres por igual trabajo, sino hostilizarlas cuando quedan embarazadas, mostrarles que la empresa no ve muy bien que queden embarazadas. Los derechos humanos también se violan cuando las empresas fortalecen a dictadores, o sea, invierten en dictaduras horrorosas. Durante muchos años, cuando Mandela estaba preso, sus 32 años de prisión, Mandela pedía a las empresas del mundo que se adhieran al boicot internacional contra Sudáfrica. Y algunas empresas gigantescas y líderes no se adhirieron en lo más mínimo, siguieron haciendo comercio e inversiones en gran escala, fortaleciendo el apartheid, que significaba simplemente que los negros no tenían ningún derecho humano en Sudáfrica. Las empresas violan los derechos humanos cuando prohíben la sindicalización de sus operarios. Estamos acostumbrados en la Argentina, porque fue un derecho que ya no se discutió más, salvo las dictaduras militares, después de 1946, etcétera, a que los trabajadores simplemente tienen que organizarse. Y eso es un factor de equilibrio muy importante en las negociaciones entre las grandes patronales y los trabajadores, y ayuda a la salud de la población. Hay en algunos de los países más desarrollados del mundo una cantidad de empresas, en los Estados Unidos, por ejemplo, de las mayores, que prohíben la sindicalización, y que cuando se intenta sindicalizar echan directamente a aquellos que tratan de emprender una organización laboral. O sea, la hostilización permanente de la formación de organizaciones que defiendan los derechos de los trabajadores es otra infracción muy importante a los derechos humanos. El único camino posible para que una empresa sea considerada que cumple con los derechos humanos es no discriminar a las mujeres, dar todas las facilidades para la organización de los trabajadores y no apoyar dictaduras. La lista es más amplia, pero esos son 3 derechos humanos fundamentales que están en juego. Nos queda en América Latina muchísimo por hacer para que los derechos humanos sean realmente respetados, particularmente por las grandes empresas. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, edición especial, La revolución educativa, transformar al mundo en un aula. Un desafío impulsado por el Papa Francisco a través de escolas ocurrentes. Además, la columna del Dr. Bernardo Klicksberg y, como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Force. ¿Cómo lograr que desde el mundo de las empresas se prioricen y respeten los derechos humanos? A este punto clave se refirió en el segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social el catedrático de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero Ortega.
las personas, los líderes, los dirigentes de las empresas tienen que ser perfectamente conscientes de que el respeto de los derechos humanos importa. Tienen que llegar a convertirlo en una verdadera prioridad. ¿Y en qué se centra la gente de las empresas? La gente de las empresas se centra en el beneficio. El beneficio es lo que cuenta, el beneficio, la ganancia. Entonces hay que desviar ese focus hacia el respeto de los derechos humanos. Si no conseguimos desviar el foco parcialmente del beneficio a los derechos humanos, no avanzaremos en absoluto en el cumplimiento del objetivo. ¿Y cómo se puede conseguir mejorar el enfoque, desviar el focus de los líderes, de los responsables de las empresas hacia el respeto de los derechos humanos? Yo creo que hay un método que en estos momentos está siendo utilizado por las compañías y en el ámbito empresarial cada vez más, que conspira en contra de los valores y principios que se están defendiendo en esta sala en los últimos días. La metodología del coaching, la idea de que en el ámbito de la empresa los objetivos y las realizaciones individuales son clave. Hay que incorporar la metodología del coaching y a la formación y la capacitación de las personas en la empresa la idea de la responsabilidad social empresaria. Hay que incorporar, hay que crear una nueva versión del coaching que empiece a insistir en la importancia del respeto de los derechos. Hay que introducir reglas, puede ser primero como derecho blando, aunque la responsabilidad social tendrá que evolucionar jurídicamente también hacia reglas más exigibles, que establezcan limitaciones en cuanto a las diferencias salariales dentro de las empresas. Este es solo uno de los ejemplos absolutamente imprescindibles de en qué puntos hay que poner el foco de la responsabilidad social empresaria para la realización de los derechos humanos. ¿Cómo se puede conseguir esto desde el derecho administrativo? Y ya con esto termino. Pues para empezar, las instituciones públicas, los poderes públicos, el Estado, las provincias, las municipalidades deberían plantearse si sigue teniendo sentido adjudicar contratos públicos a empresas en las cuales las diferencias salariales entre quienes más cobran en los niveles elevados de la organización y quienes menos cobran en los niveles más bajos de la organización multiplican factores exponenciales de por 20, por 30 o por 40. Incorporar una norma de prohibición sobre limitaciones salariales en las empresas no es coherente con la lógica de una economía capitalista, pero limitar las adjudicaciones de contratos públicos a aquellas empresas que respeten ciertas reglas de proporcionalidad en las diferencias salariales es perfectamente coherente. Todo esto tiene que hacerse desde la universidad, desde la colaboración entre las empresas, las instituciones, la universidad, desde una nueva lógica de capacitación que supere a las escuelas de negocios. Frente a las escuelas de negocios y el coaching, universidad, principios y valores. Que los líderes de las empresas no se formen solo en escuelas de negocios privadas desde la lógica del coaching, que se formen en universidades desde la lógica de principios y valores. El tiempo es limitado, así que muchas gracias. ¿Qué entendemos por derechos sociales? Lo definimos con nuestro pequeño diccionario de la responsabilidad social. El concepto de derechos sociales refiere a los beneficios o prerrogativas relacionados con un nivel mínimo de calidad de vida y la atención de las necesidades de los ciudadanos, seres humanos o individuos por el hecho de formar parte de la comunidad política. La desigualdad, los modelos económicos que se imponen en el mundo o prácticas como la de los fondos buitre implican verdaderas amenazas contra los derechos humanos. A este panorama se refirió el diputado Carlos Heller en el segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social. En relación a la crisis que tiene, o el enfrentamiento que tiene Argentina con los fondos buitre, la declaración del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, porque acá estamos hablando de derechos humanos y la desigualdad como causante principal del genocidio económico. ¿Qué dice esa declaración de Naciones Unidas? Condena las actividades de los fondos buitre por los efectos negativos directos que ejerce sobre la capacidad de los gobiernos de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, y el derecho al desarrollo. Reafirma en ese contexto
que las actividades de los fondos buitre resaltan algunos de los problemas del sistema financiero mundial y son una muestra del carácter injusto del sistema actual que afecta directamente el disfrute de los derechos humanos en los estados deudores. Dice Stiglitz en un artículo reciente: si las corporaciones convencen a los gobiernos para que estos paguen más de lo debido por sus productos, o si las corporaciones obtienen acceso a recursos públicos a precio por debajo de los precios del mercado, aumenta su riqueza financiera y se genera lo que él llama el capitalismo sucedáneo. Dice, este sistema político ha diseñado reglas que sustentan mercados distorsionados, en los que las corporaciones y los ricos pueden, y por desgracia además lo hacen, agrega, explotar a todos los demás. Dice, simples cambios, dice Stiglitz, un mayor gasto para ampliar el acceso a la educación, la aplicación rigurosa de las leyes antimonopolio, reformas a la gobernanza corporativa que pongan un límite a los salarios de los ejecutivos y regulaciones financieras que frenen la capacidad de los bancos para explotar al resto de la sociedad, reducirían la desigualdad y aumentarían la igualdad de oportunidades de una manera notable. Yo creo que la mayor responsabilidad social está dada en hacer cultura alrededor de estas cuestiones, en lograr que el conjunto de la sociedad entienda que si no participa de manera activa, si no adquiere protagonismo, si no se involucra, seguramente las cosas seguirán pasando de una manera que no es la deseable. Y creo que este es otro de los grandes méritos que tiene esta etapa que estamos viviendo, que es la devolución del valor de la política como una herramienta fundamental para la transformación de la sociedad. Hemos sancionado infinidad de leyes, todas leyes que dan derechos, todas leyes que aumentan derechos, todas leyes que generan inclusión. La lista sería interminable. En estos años, y lo vamos a percibir seguramente más adelante, en estos años, los cambios que se han hecho desde el punto de vista de los marcos legales y regulatorios en la Argentina son fenomenales. Y es reconfortante que hoy podamos estar hablando en un ámbito como este de cosas como la que estamos hablando. Muchísimas gracias. ¿Qué falta aún por recorrer en materia de responsabilidad social y derechos humanos? Cerramos nuestro programa de hoy con la palabra de especialista y las conclusiones de la doctora Alessandra Minichelli. Cuando hablamos de responsabilidad social y derechos humanos, nos estamos refiriendo no solo a lo que conocemos como derechos humanos universales o tradicionales ya incorporados en nuestra Constitución, ya vividos desde la Revolución Francesa esta parte y que incluso ya todos los países del mundo los tienen incorporados normativamente, 1, 2, 3, 8, 10 tratados, pero ya hay por lo menos 80 países que tienen incorporadas normativas vinculadas a los derechos humanos. El aspecto de los derechos humanos que vimos incluso en el Congreso tenía que ver también con nuestra propia realidad como país, con todo el tema de los detenidos desaparecidos, con todo lo que tuvo que ver con la desaparición forzada de personas. Hemos aprendido mucho sobre políticas públicas activas vinculadas a esto y al rescate o a la restitución de derechos a partir de normativa que había sido anulada, separada, escondida o guardada y todo lo que tenía que ver con la puesta en valor y el rescate de la memoria y la justicia en el tema concreto de la desaparición forzada de personas. Pero también hay todo otro montón de derechos que están reconocidos en la Constitución, que es el derecho a la vida, el derecho a salud, el derecho a la movilidad social, el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna, todos derechos que si bien estaban como declamados en la Constitución, no había garantías concretas como para hacerlos efectivos en cuanto al reconocimiento y en cuanto al ejercicio. Hemos avanzado mucho como país en políticas públicas que pusieron en valor estos derechos y sobre todo en el acceso a que el ejercicio de esos derechos se haga efectivo. ¿Qué falta en la temática de la responsabilidad social vinculada a estos derechos humanos básicos? A nuestro modo de ver faltan todavía dos cosas. Incorporarlos como derechos en algunas
reglamentaciones o en algunos convenios colectivos de algunos sindicatos que también se han puesto en valor en estos últimos años, y generar todo un abanico de reconocimiento individual de los derechos a partir de una identificación individual de la realidad de nuestros trabajadores. Nosotros siempre decimos que en responsabilidad social hay dos ámbitos bien claros de actuación. Uno es en el para dentro de las empresas u organizaciones y otro en el para afuera. En el para adentro, el esquema de contención de los derechos humanos del trabajador, no visto ya como una persona, sino visto en el contexto de su propia familia, es algo que tenemos que empezar a profundizar si queremos generar acciones responsables que contengan a nuestro trabajador para que genere una mejor productividad laboral. Hasta hoy iré El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.